My fingers keep on clicking to the beating of my heart. Hey, I can't stop my feet. Ebony and ivory and dancing in the street. Hey, it's 'cause of you. The world is in a crazy, hazy hue. My heart is beating like a jungle drum. Ba-da-dum-ka-dum-ka-dum-dum-dum-dum. My heart is beating like a jungle drum. Rock-a-tuck-a-tuck-a-tuck-a-rock-a-tum. Solo en Madrid hubo un protocolo de la vergüenza que dijo que no había que derivar a pacientes de las residencias a los hospitales. Es la única comunidad autónoma donde ocurrió esto. Seguro que habéis escuchado eso del infierno fiscal de Pedro Sánchez. Pues no os lo vais a creer, pero también es falso. En el número 36 de la carrera San Jerónimo está, desde el Día de Puertas Abiertas, una exposición que se llama El arte en lucha por la libertad. ¿Vienes a verla? Volvemos a abrir las puertas de nuestra casa de Ferraz para este Zona Roja con las mejores entrevistas, curiosidades y actualidad. Lo hemos visto en el sumario. En el programa de hoy vamos a estar recordando el 14 de marzo de 2020. Se cumplen 5 años de la pandemia de la COVID-19. Tal día como hoy se declaraba el estado de alarma en nuestro país. En este programa ponemos el foco en la emergencia sanitaria que cambió nuestras vidas para siempre y también en cómo las políticas neoliberales del Partido Popular se demostraron un fracaso en la gestión y en la recuperación económica. Gracias por acompañarnos. Esto es Zona Roja, que se emite a través de PSOE Play. Empezamos. 7.291 muertes, 7.291 personas fallecieron en las residencias de la Comunidad de Madrid, sin ser trasladadas a los hospitales, siguiendo los protocolos de la vergüenza. En un reguero de excusas y de insultos, la presidenta de la Comunidad de Madrid intenta desviar el foco, pero no es el único caso que acorrala a Ayuso. Nos lo cuenta nuestra compañera Meri Blasco. Gracias, Irene. No están siendo unas buenas semanas para la presidenta de la Comunidad de Madrid. Entre los presuntos negocios oscuros de su pareja y la emisión del documental 7.291, que trata sobre los fallecidos en las residencias durante la pandemia, la presidenta Ayuso está cada vez más acorralada políticamente. La situación es insostenible y cuando se le pregunta a su jefe de gabinete sobre los fallecidos en las residencias durante la pandemia, lo que dice es que tienen que ser los familiares de esos fallecidos quienes le pidan perdón a ella. ¿Han valorado desde el gabinete de la presidenta que hay una reunión entre la presidenta para ofrecer esas disculpas a los familiares y los propios familiares? No, hombre, son los familiares los que llevan años llamando a la asesina. Cuando se le piden explicaciones a Ayuso sobre la ampliación de la investigación a su pareja o se le exigen responsabilidades por la gestión de las residencias durante la pandemia, se queda tan ancha diciendo esto. Siempre están criticándonos con lo mismo, siempre nos están llevando con las mismas mierdas. Yo no voy a entrar en su trabajo, señoría. Unas mierdas, las de la gestión de las residencias durante la pandemia, que depende del día, dice una cosa o dice otra. Un día dice que no eran competencias suyas y que se iban a morir igual, y otro día dice que sí eran competencia de la Comunidad de Madrid. Es cierto también que las competencias municipales no son las mismas que las autonómicas. Yo he tenido que gestionar la sanidad, hemos tenido que gestionar las residencias, tenemos que gestionar los impuestos de la comunidad entera y tenemos la relación directa con el Gobierno de España. Entonces es cierto que son distintas competencias. Presidenta, ha dicho que usted gestionaba la sanidad y las residencias. O sea que nos está diciendo que gestionó las residencias. ¿No fueron competencia entonces del mando único? Bueno, ya estamos, no. No, yo lo que digo es que las competencias autonómicas... No quiero yo... Sí, pero que ya empezamos con lo de la... A ver, la gestión de los servicios sociales... A ver, el Ayuntamiento tiene unas plazas, la Comunidad de Madrid tiene otras, pero la gestión de los servicios sociales de las propias, como de los hospitales de la comunidad, es decir, que las competencias autonómicas y las competencias municipales no son iguales, pero durante el mando único de esta gestión es cierto que había unas directrices concretas políticas tanto en la sanidad como en las propias residencias. E igual que su jefe de gabinete, ahora la estrategia de Ayuso pasa entre el victimismo y el hacerse la sueca.
pues lo importante ahora es saber los siguientes pasos, cómo se ha orquestado esta operación de Estado contra mí, simplemente pues por hacer daño. La semana pasada conocimos que la Audiencia de Madrid va a investigar a su pareja por las razones de un presunto pago de casi $500 000 a la mujer del presidente de Quirón Prevención. Y ahora Ayuso decide callar y dice que esa noticia nada tiene que ver con los madrileños y las madrileñas. Que se investigue a González Amador por un presunto delito de corrupción en los negocios. No puedo decir nada porque no tiene absolutamente nada que ver con la Comunidad de Madrid, no tiene tampoco que ver nada con mi gestión como presidenta. Señora Ayuso, sí, esas noticias interesan a todos los madrileños y las madrileñas, igual que la gestión de las residencias durante la pandemia era competencia suya. Y abrimos nuestra mesa de Zona Roja al diálogo, al debate, y lo hacemos con Blanca Ibarra y con Javier Guardiola. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Estamos hablando en este programa de que se cumplen 5 años de la pandemia de la COVID-19. Tú, Blanca, en ese momento eras concejala de Salud y Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y además eres médico. ¿Cómo lo viviste? Realmente sobrevivimos en aquel momento. Pues mira, efectivamente yo llevaba 6 meses en el cargo como cargo público en general, cuando estalla toda la pandemia, y lo que nos encontramos absolutamente solos. Es decir, tuvimos que sobrevivir porque teníamos una rutina cuando estalla todo muy marcada. Yo me levantaba por la mañana, llamaba a mi alcalde, veíamos cómo estaba la situación, llamábamos al hospital y automáticamente intentábamos contactar con la Comunidad de Madrid. Por tierra, mar y aire, es decir, emails de las vías bajas por la parte política, consejería, directores generales, lo intentábamos todo. Nunca obtuvimos respuesta, jamás. Cuando esto pasó un par de días o 3 y la situación empeoraba, pues aprendimos a sobrevivir. Y entonces, bueno, pues lo primero que empezó a faltar, por ejemplo, en el hospital fueron camas, o luego empezaban a faltar cosas tan sencillas como nuevas bandejas para comer o percheros para los EPIs porque no había suficientes. Claro, ¿qué es lo que ocurrió? Las primeras camas que tuvo el hospital, en este caso de Alcalá de Henares, salieron de los hoteles de la ciudad transportados por camiones municipales. Fueron las peñas, las asociaciones, los clubes deportivos los que tuvieron que hacer colectas para comprar cosas básicas, hasta por Amazon, por ejemplo, para que llegasen esos percheros, esos EPIs. Nadie hacía caso al hospital. Y luego llegó, bueno, por supuesto, mascarillas, batas, faltaba absolutamente de todo. Y luego llegó el momento, efectivamente, en el que, con un poquito de cadencia, las residencias empezaron a llamar, con la misma historia que pasaba en los hospitales. Oye, que llamamos a la Comunidad de Madrid y nadie nos hace caso. Oye, que es que no tenemos test para saber a quién tenemos que aislar y a quién no. Oye, que es que como no desinfectemos, cualquier aislamiento que hagamos va a ser inservible absolutamente. Ahí empezamos hasta a bypassear, porque claro, cuando ya nos dimos cuenta de que nadie nos iba a atender en la Comunidad de Madrid, pues directamente fuimos al Gobierno de España y vino la UME, pero vino la UME porque directamente bypasseamos a la Comunidad de Madrid. Vino la brigada paracaidista que la tenemos en la ciudad porque tuvimos que bypassear a la Comunidad de Madrid. Por desgracia, en muchas ocasiones cuando llegamos, pues ya fue tarde, y lo que pasó en el momento en el que llega ese famoso protocolo, ese documento, pues creo que lo sabemos todos. ¿Y tú, Javier, cómo lo viviste? ¿Crees que la Comunidad de Madrid estuvo a la altura? Bueno, evidentemente no, y las pruebas nos remitimos como fue un gobierno indigno que sacó los protocolos de la vergüenza, que mientras se cerró la asamblea se criticaba el PP a Pedro porque no se hacían muchos controles. No, pues es que la Asamblea de Madrid se cerró a cal y canto y no podíamos ir. Nuestra función era ponernos a disposición del Gobierno de la Comunidad de Madrid, a la cual hicimos, y no nos pidieron ayuda en ningún momento. Entonces, fue un gobierno sin ética, sobre todo, aparte por los protocolos de la vergüenza, porque la Comunidad de Madrid, el Gobierno de Ayuso, podía decidir si, bueno, pues en una situación en la que estábamos en emergencia todos, pues todos tenemos que ceder un poco de nuestra parte por mantener las instituciones, porque la dirección sea ordenada, porque, bueno, pues aunque no hagamos el 100%, pero entre todos podamos sumar mucho más. Y la Comunidad de Madrid, en vez de sumar a toda la estrategia de un gobierno central consensuada con las comunidades autónomas, la Comunidad de Madrid decidió ir por libre. Decidió a su libre albedrío, decidió que ellos querían tomar el mando, decidieron tal, y al final consiguieron que fuéramos la región con más mortalidad de toda la Unión Europea. Eso es lo que consiguió la señora Ayuso, además de los protocolos de la vergüenza, que es algo que
como madrileño y como ciudadano europeo nos debe avergonzar que una institución pública, que una dirección pública dijera quién vivía y quién moría en las residencias. Eso es algo que no debe volver a ocurrir y que alguien debe tomar responsabilidades que aún el Gobierno de la Comunidad de Madrid no ha tomado. Lo que pasó en cuanto a la sanidad en la Comunidad de Madrid y lo que está pasando con las privatizaciones, ¿crees que al final es el modelo que intenta implantar el PP en toda España? Bueno, los gobiernos del Partido Popular no gestionan lo público, saquean lo público, se llevan el dinero de la gestión pública para quedárselo ellos y luego dejar que sea la gestión privada, cuando estropean lo público, quien se encargue. Ese es el papel. Además, la señora Ayuso premió al estafador Milei, al presidente de Argentina, diciendo que, bueno, que es un ejemplo para los madrileños, alguien como el presidente Milei, y claro, es un ejemplo para su modelo, es un ejemplo que hemos visto de estafar a la gente y, como dice el propio Milei, que son el infiltrado dentro del Estado para destruirlo, ¿no? Entonces el Partido Popular es un infiltrado para hacer que el Estado no funcione y para hacer que lo público no funcione. Con lo cual es algo que cada vez, si queremos que España avance, como está consiguiéndolo ahora mismo el gobierno socialista y progresista de España, se necesita que haya un gobierno comprometido con las instituciones públicas, no contra las instituciones públicas. Es una diferencia bastante importante que de luego tenemos que hacer ver y hacemos ver a la ciudadanía la importancia que tiene. Blanca, ¿tú cómo ves esa privatización de la sanidad? Pues mira, es que a nivel global, yo, por simplificarlo mucho, a nivel global la sanidad se puede entender de dos maneras: como un derecho ciudadano o como un bien de consumo, es decir, como un negocio con el que se puede mercadear. Este último es el modelo americano, es decir, en Estados Unidos hay varios dichos, ¿no?, de que una familia tipo está a un par de enfermedades de la quiebra. Es decir, pues si te detectan un cáncer demasiado joven, te puedes quedar sin casa. Si a tu hijo le detectan una enfermedad pues un poquito grave cuando es joven, lo puedes perder todo para pagar los tratamientos. Es el modelo más extremo, ¿no?, de capitalismo durísimo. Yo creo que es importante que los ciudadanos se hagan esta pregunta, esta reflexión sencilla de qué consideran que debería ser la sanidad, si un derecho o un bien de consumo, porque solo respondiendo a esa pregunta ya te ubicas en un punto de la sociedad. El Partido Popular va a ese modelo americano. Esto no es incompetencia, es un plan, como bien decía Javi, ¿no? Es un plan bien estructurado que tiene unos objetivos en los que poco a poco, pues si yo creo una nueva infraestructura, la privatizo de origen. Poco a poco voy recortando lo que ya es público y se va de alguna manera deteriorando para que cada vez esté peor, para que cada vez me atiendan peor, para que llegue un momento en el que cuando tengo que estar, pues yo qué sé, 15 días, 3 semanas para que me atienda el médico de cabecera o 15 horas en urgencias, por ejemplo, esperando a que me atiendan, la ciudadanía se harte y diga, me voy a la privada. Y así estamos, como estamos en los datos de la Comunidad de Madrid. Más del 40% de los ciudadanos ya tienen un seguro privado. Creo que más del 50% en Madrid capital, que es una absoluta barbaridad. Pero ojo, que esto al final tiene trampa. Ellos evidentemente lo saben porque van hacia eso, pero tiene una trampa, y es que un treintañero ahora mismo con una póliza paga poco, es barato. A la empresa, al quirón de turno, ¿no?, le vale, le sale rentable, por decirlo así. A esa persona dentro de 30 años, cuando empieza a dejar de ser rentable, le dirán, te subo la cuota, o pagas esto o a la pública. Y la gran pregunta que nos tenemos que hacer, sobre todo aquí en Madrid, es ¿cómo va a estar la sanidad pública si seguimos dejando que el Partido Popular la siga gestionando? Porque yo personalmente creo que o cambiamos esto ya, o si no, dentro de 30 años aquí no existirá. Y otro ejemplo de la gestión o de la no gestión del Partido Popular creo que es la vivienda, ¿no? ¿Cómo está gestionando el Partido Popular la vivienda, Blanca? Es que claro, si hablamos de vivienda aquí podemos hablar mucho. Bueno, a mí me gustaría ya tener otro Illa aquí en Madrid. Tiene nombre y apellidos, ¿no? Se llama Óscar López, porque lo que estamos viendo en Cataluña es el ejemplo de lo que es simplemente aplicar políticas de vivienda y que vayan recogiendo fruto. Solo con aplicar la ley de vivienda en España, y esto creo que es importante, 500.000 de propietarios se beneficiarían de rebajas fiscales, por tanto 500.000 de inquilinos pagarían menos en su alquiler. Solo con aplicar la ley de vivienda. Ya no te cuento si la señora Ayuso decidiese aplicar sus competencias en vivienda y hacer políticas públicas de vivienda, como está pasando en Cataluña con las gestiones de compra de vivienda pública a bancos o con la Casa Sola en Barcelona. Claro, es que ya está recogiendo sus frutos y mira que es pronto. En Cataluña ya
ya están bajando los alquileres, entre un 3 y un 5% solo con las primeras medidas, y todavía falta mucho que recorrer. Es que cuando miramos a Cataluña lo que estamos viendo es que lo que está haciendo el gobierno socialista y lo que está haciendo, en este caso, pues aplicando la ley de vivienda del gobierno de España, funciona. Es lo que pedimos aquí en Madrid, que apliquen las herramientas legales que tienen para solucionar un problema que tienen miles y que sufren miles de madrileños. Sobre todo los jóvenes, ¿no, Javier? Porque tienen un problema de acceso a la vivienda real. El problema de la vivienda es real. Claro, la señora Ayuso no lo ve porque ya no lo tiene. A ver, es que ¿qué joven se puede permitir un ático de 1 millón? Bueno, de 1 millón financiado de forma opaca, que a saber cuánto ha costado, los métodos en los que ha costado financiarlo. Entonces, claro, la señora Ayuso dice, pues si es que esto no es tan difícil tener una buena casa, ¿no? Entonces, claro, la distancia entre los representantes del Partido Popular y los representados de la ciudadanía, pues es muy dispar. Además, ahí coincido con Blanca, Cataluña es un ejemplo de que la ley de vivienda se aplica y los datos mejoran. Es un ejemplo. Con lo cual, este cataclismo que anuncia el PP de la ley de vivienda que puede ocurrir, no. Datos reales. En Cataluña la ley funciona, los precios bajan y la vivienda es más asequible. Para que nos hagamos una idea, porque el Partido Popular puede decir, bueno, yo estoy en contra del modelo del Partido Socialista, pero ¿cuál es su modelo? Nuestro modelo lo tenemos claro. Ley de vivienda estatal, que como decía Blanca, 500.000 de madrileños pagarían menos alquiler, se dice prontito, 500.000, aquí. Luego, 7 de cada 10 euros en la Comunidad de Madrid en política de vivienda viene del Gobierno de España cuando las competencias están en la Comunidad de Madrid. 7 de cada 10, ¿dónde está el dinero público de la Comunidad de Madrid? Claro, es que nosotros damos 31 millones para el bono joven de alquiler, damos 16.000 viviendas se están impulsando de vivienda pública, estamos consiguiendo también dar dinero a la Comunidad de Madrid, 84 millones para que hagan vivienda pública. Mientras tanto, el Partido Popular dice, no, es que estamos en contra, ¿vale? ¿Y qué propone? ¿Qué propone? 16.000 pisos, 17.000 pisos turísticos ilegales en la ciudad de Madrid, la Golden Visa. También no proponía lo de vender vivienda pública a fondos buitre. Ese es su modelo. Ese es su modelo. Y hemos visto que el suyo no funciona. Y que el nuestro en Cataluña está funcionando. Con lo cual, España sigue avanzando, la gente sigue avanzando si aplicamos la ley de vivienda en Madrid. Y por supuesto, con Óscar López aquí, se va a aplicar. Se va a aplicar. Los madrileños lo tienen que ver claro. Tú me hablabas de ese ático que, bueno, ella dice que no tiene que dar explicaciones ni de su novio ni del ático porque no tiene relación con su gestión como presidenta de la Comunidad de Madrid, pero no sé cómo lo veis. Bueno, si buscas en Google Fundación de la Corrupción en España, aparece Partido Popular de Madrid, ¿no? Es decir, tú puedes buscarlo, animo a los que nos estén escuchando, y es que somos conscientes de que el epicentro de la corrupción de este país es el Partido Popular de Madrid. Es donde han ocurrido todas las tramas. Y la señora Ayuso simplemente es pues una cara de la misma moneda, una cara distinta de la misma moneda. Ya han tenido presidentes que han estado imputados, ya han tenido presidentes que han estado en la cárcel del Partido Popular de Madrid, y la señora Ayuso no cambia mucho la estrategia, porque en la Comunidad de Madrid hay una profesión que está en torno al Partido Popular, que se llama comisionista. Se puede estudiar en una de las 14 universidades privadas que han creado el Partido Popular en los últimos 6 años aquí, y esa profesión se encarga un poco de conseguir el dinero a través de los fondos públicos para las empresas de los amigos, que suele ir ligada a alguna familiar con algún apellido muy característico. Esa es la profesión que gira en torno al Partido Popular de Madrid. Esa es la fundación de la corrupción de nuestro país. Entonces, con todo esto, la señora Ayuso además tiene el ático financiado de forma que no sabemos muy bien qué. Tenemos mi jefe de gabinete, que dependiendo de la hora que le pillemos, dice una barbaridad o otra. Tenemos los bulos y el fango del señor Miguel Ángel Rodríguez también, y tenemos también persiguiendo a la prensa dependiendo si investigan o no lo de su ático y lo de su pareja. Ahora nos dice el abogado de la pareja de la señora Ayuso que como ha cobrado de forma irregular y de forma ilegal, que cómo iba a pagar impuestos. Claro, si yo robo un coche, ¿cómo voy a pagar impuestos por ese coche? Es decir, ellos mismos nos reconocen la corrupción, ¿no? Y parece como que no pasa nada. No, pues mira, es que esto hay que hablar, y hay que aclarárselo a la gente, porque nos intentan confundir, y la realidad es esta. Y esto hay que contárselo a la gente para que pueda explicarlo. Blanca. A mí este tema es que me fascina. O sea, si no fuese lo más ruin, mezquino y miserable que he visto yo en mi vida política, esta historia da para una serie de Netflix.
y de verdad me considero una friki de este asunto porque es que además viene muy a colación, porque hace más o menos un año de las primeras declaraciones, cuando empezó a salir esto y los periodistas empezaron a destapar toda esta trama, salía Ayuso, no recuerdo qué acto, diciendo: no solo mi novio no le debe nada a Hacienda, sino que Hacienda le debe 600.000 euros a mi novio. O sea, esto es lo primero que escuchamos allá como hace un año, ¿no? Para que también pongamos contexto. Claro, casualmente, es que aquí hay muchas casualidades en esta historia, a mí las casualidades me fascinan. Casualmente, este ciudadano ejemplar se pasa de ser una persona absolutamente normal, como todos nosotros, a multimillonario de la noche a la mañana. Casualmente, justo cuando empezaba su relación con la presidenta madrileña. Casualmente, en todo ese mismo marco temporal, pues conocemos que trabaja o es comisionista, o ya no se sabe muy bien qué tipo de relación laboral tiene con el Grupo Sanitario Quirón, que casualmente es el mayor contratista sanitario de la Comunidad de Madrid. Todo casual. Y casualmente también nos enteramos años después de que pues todos los pagos, los contratos a Quirón Salud en la Comunidad de Madrid crecen exponencialmente en el mismo marco temporal. Todo esto es casual, Irene, todo esto es casual. Por si había alguna duda del quién es quién de este cuadro, pues ya tiempo después hemos conocido que el jefe de gabinete de Ayuso tenía guardado al ciudadano ejemplar como Alberto Quirón. O sea, ya por si alguien tenía dudas del puzzle. Para colmo de males dices, venga, vamos a ver de dónde sale este dinero, cómo se ha hecho multimillonario. Bueno, pues te pones a investigar y dices, con ese dinero se compra un piso, vale, con el que se muda con la presidenta madrileña. Porque o sea, se les ha visto, se ve allí, esto es público, ha salido en prensa. Por lo tanto, la presidenta es beneficiaria directa de esa compra o gestión lucrativa, ¿no? No era suficiente, así que de repente aparece un segundo piso, justo encima del primero, porque con un ático en una de las zonas más lujosas de Madrid... De un millón de euros, como decía suficiente, Javier, además, efectivamente, no es suficiente. 1 millón cada uno. Y ya con todo esto, y esto aquí quiero hacerte, esto es muy friki, pero quiero hacerte ya lo que me parece la guinda, y es, sobre este piso se ponen a hacer obras que afectan, por cierto, al Bajo, que acaban inundando el Bajo de aguas fecales, que por cierto era un restaurante que tuvo que cerrar, para que luego después se ponga la tía Dalí, defensora de la hostelería, pues toma, o sea, con esas obras. Y a partir de aquí, pues ya la guinda de estas últimas semanas, como decía Javi, cuando te pones a investigar de dónde sale todo ese dinero y quién ha comprado ese segundo ático, dice, pues es que si se va a investigar y va a salir que ese dinero es ilegal, el dinero ilegal no tributa, así que se paralice toda la investigación inicial de la que empezó a hablar Ayuso hace un año diciendo que era Hacienda la que le... O sea, por favor, o sea, ¿cómo lo vamos a vivir? Esto es indignación, pero ya no como políticos, ¿no? Como madrileños, yo creo. Javier. No, un apunte, que el primero que habló de todo esto y destapó todo fue Pablo Casado. Pablo Casado fue el primero que dentro de este ciclo del terror, el que habló de la corrupción de la presidenta de la Comunidad de Madrid y al pobre le tuvieron que echar, porque claro... ¿A quién expulsa el Partido Popular? O sea, que es que esto lo tenemos claro, es decir, cuando detectan un caso, aquí hay dos maneras de actuar cuando detectas pues, una situación que no puede ser, que es o ser radical y decir, fuera, si yo encuentro un cáncer, lo extirpo, fuera, o ponerlos en primera fila. ¿A quién expulsó el Partido Popular? Al que se atrevió a cuestionar pues toda esta trama que luego se ha desarrollado y estamos viendo, y lo que creo sinceramente que falta por salir, ¿no? Porque estos días ya estamos empezando a ver que se pide investigar al propio abogado, al abogado que tiene relación, parece ser, con la empresa que paga ese segundo ático, es decir, que todavía vamos a ver, claro, aquí yo de verdad, sobre todo a los que nos estén escuchando, yo lo que le pido a los madrileños es que reflexionen, es decir, así no podemos seguir. Ya no es una cuestión solo de ineptitud en la gestión, de planes de privatización, de no aplicación de las leyes como la de vivienda, sino que es que además nos toman el pelo todos los días. Y ante esto hay que reaccionar, porque hay otro modelo. Hay otro modelo que está funcionando en otras comunidades autónomas. Y a lo que le tenemos yo creo que pedir a los madrileños con toda la firmeza es que confíen en ese otro modelo, que confíen en esa alternativa. Y por último yo quería preguntaros, para terminar, de forma muy breve, ¿cómo vivís vosotros esas declaraciones, explicaciones o no explicaciones de la presidenta y de todo el Partido Popular de Madrid? La presidenta de la Comunidad de Madrid intenta desviar el foco de forma continuada. Para que nos hagamos una idea,
dedica más tiempo a hablar sobre esas mierdas y sobre las frutas que para hablar de las listas en las listas de espera que hay en nuestra sanidad. Prefiere insultar al presidente del gobierno o confrontar con el agua, con los residuos, con la luz, como estamos viendo ahora, en vez de hablar de los problemas que hay de escolarización y de la educación pública en nuestra universidad, o de la falta de financiación que tiene la universidad pública, en las que están anunciando en la nueva ley que quiere sacar que va a intentar privatizar las universidades públicas. De eso no quiere que se hable, porque si los madrileños empiezan a pensar en todos sus problemas y empiezan a analizar cuál es el origen de todos sus problemas, se van a encontrar que tienen un punto común, se llama Partido Popular. Entonces tenemos que hablar de esa mierda y de las frutas, para que salgan las televisiones en vez de hablar de los datos escandalosos que hay en torno al servicio público de la Comunidad de Madrid por los recortes provocados por el mismo causante común que tienen los problemas de los madrileños, Partido Popular. Blanca. Mira, te voy a poner un ejemplo, efectivamente, coincido plenamente. Cuando en un pleno en Alcalá de Henares fuimos precisamente a denunciar que en las residencias de mayores se están adjudicando los contratos de comida a unos precios que son imposibles, a menos de 4 o 5 euros para dar las 5 comidas al día, y lo denunciamos, que se estaban incumpliendo los protocolos de contratación abiertamente, la respuesta en aquel momento para desviar el foco, ¿no?, de los concejales, en este caso del PP, fue traer frasquitos de fruta en la mitad del pleno y empezar a comerse las frutitas, ¿no? Y cuando le decías algo, en este caso a la alcaldesa, te contestaba con un me gusta la fruta, que cuidado, y yo esto lo voy a decir abiertamente, es una manera encubierta de llamarnos hijos de puta, y lo digo así porque es que aquí a veces parece que dices alguna cosa, pero ostras, que es que estamos aquí aguantando muchas veces absolutas barbaridades. Barbaridades que efectivamente lo único que buscan es desviar el foco, porque el Partido Popular hace mucho tiempo, y lo estamos viendo ya exponencialmente con el gobierno de Ayuso, no ejerce ninguna de sus competencias y juega a estos titulares vacíos para taparlo. Lo vemos en sanidad, lo vemos en educación, en la financiación de las universidades, en vivienda. Lo que tenemos es, en este caso, que despertar a la gente y decirle, insisto, ¿no?, hay que cambiar el modelo, hay que sacar a estas personas que ya no es una cuestión de que me guste más o menos, es que son tóxicas para las instituciones. Es que la señora Ayuso es tóxica para la democracia, porque al final es constantemente un show. Pero muy parecido en otros términos al que vemos con Milei o al que vemos con Trump, es un show para desviar los problemas de la gente, y el Estado y las instituciones están, y nosotros cuando nos dedicamos a esto estamos para estar con la gente, para solucionar los problemas de la gente. Ese es el papel del Estado, ese es el papel de las instituciones. Si tú a lo que te quieres dedicar es a vivir del cuento, pues chico, o sea, esto no puede ser. Entonces, de verdad, yo insisto, y yo lo que quiero sobre todo es llamar a la reflexión, pero una reflexión ya no solo de partido, o sea, una reflexión lógica a los madrileños. Yo estoy convencida de verdad que el grueso de los madrileños no ven esto normal, que el grueso de los madrileños no consideran que la sanidad sea un negocio ni deba de serlo, que el grueso de los madrileños quieren que los mayores estén bien atendidos y por supuesto que no se lleven el dinero público que pagan con sus impuestos y que les hace, y que falta bastante les cuesta ganar, ¿no? Creo que ese común de los madrileños entiende esto y a ese es al que nos dirigimos, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Javier, Blanca, por acompañarnos. Ha sido un placer abrir esta primera mesa de diálogo a vosotros y os esperamos en otras ocasiones. Seguimos en esta zona roja. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Marla Moa es probablemente uno de nuestros diputados más activos en redes. Sus historias del Congreso nos acercan siempre a las curiosidades del hemiciclo. Esta semana nos muestra una exposición que celebra la Constitución. ¿Sabías que en el número 36 de la carrera San Jerónimo está, desde el Día de Puertas Abiertas, una exposición que se llama El arte en lucha por la libertad? ¿Vienes a verla? A través de las obras de 32 artistas muy representativos del arte y la cultura del momento, la exposición muestra cómo el espacio de la creación cultural fue un puntal en los primeros años de nuestra democracia. Fue el ariete que garantizó la libertad de expresión y la creación artísticas que plasmaba la Constitución de 1978. Durante la transición, el arte pasó de la clandestinidad y la censura a motor de cambio social. Fueron los primeros espacios en donde se abordaron temas como el feminismo, el medio ambiente o el derecho a la vivienda. Esta exposición, sin duda, es un perfecto recordatorio de cómo nuestro arte habló en primer término de la libertad y los derechos fundamentales en nuestra sociedad, y que todo ello, plasmado en la Constitución, nos plantea el reto de conservarlo para las futuras generaciones. Hasta el 21 de marzo podéis visitar la exposición
en el 36 de la carrera San Jerónimo. No os la perdáis. Y abrimos ahora nuestra zona roja a los datos que nos interesan a todos con nuestra secretaria federal de Política Económica y Transformación Digital, con Emma López. Emma, esta semana con datos, con hechos, con números, ¿nos vas a desmontar los bulos del PP sobre los impuestos? Pues así es, Irene. Seguro que habéis escuchado eso del infierno fiscal de Pedro Sánchez. Pues no os lo vais a creer, pero también es falso. La mejor forma que hay de medir esto es precisamente con la presión fiscal, que lo que hace es ver toda la recaudación de los impuestos y la divide entre el PIB. Y lo que dicen los datos es que estamos por debajo de la media de la Unión Europea. Pero es que os digo más, el último informe de FEDEA, que es del año 2022, nos cuenta que esa presión fiscal es un punto más baja que en la época del Partido Popular, que en el año 2018. Y esto en castellano significa que en España ahora mismo hay menos impuestos y, por cierto, más progresivos, que es lo que pide la Constitución, que pague más quien más tiene y menos quien menos tiene, a diferencia de lo que ocurre en la Comunidad de Madrid, donde la señora Ayuso cada año le regala 1.200 millones de euros precisamente a quien más tiene. Sin embargo, el Partido Popular sigue con sus mentiras. Ellos hablan de 97 subidas de impuestos, aunque en realidad solo mencionan 31. Y como vamos a ver, esto también es falso. Dicen que hemos subido el IRPF. No es verdad. Lo que hemos hecho precisamente es bajarlo a las rentas más bajas. Dicen que hemos subido el IBI, que hemos subido transmisiones patrimoniales onerosas, que hemos subido plusvalía, y también es falso porque lo que hacen es que confunden recaudación con tipos impositivos. El tipo está exactamente igual, pero se recauda más. ¿Por qué? Porque España va muy bien. Hay más inmuebles y tienen más valor catastral. Y por último, hablan de la subida del IVA. Tampoco es cierto. El IVA sigue exactamente en el mismo tipo impositivo que cuando se fue el señor Rajoy. Lo que ocurre es que hubo una bajada extraordinaria por la crisis de Ucrania y cuando se acabó esa crisis de precios, el IVA subió exactamente al mismo punto en el que estaba. Y si hablamos de subidas, las mayores subidas ocurrieron precisamente en el gobierno del Partido Popular. Un señor Rajoy que llegó al gobierno prometiendo bajadas y que realizó 40 subidas de impuestos. Solo por subir, llegaron a subir incluso un impuesto al sol, que los socialistas lo retiramos en cuanto llegamos al gobierno. Y también, os digo una cosa, estos impuestos son los que permiten que paguemos las carreteras por las que viajamos, que paguemos a los médicos que nos cuidan, que paguemos a los servicios de emergencias que nos rescatan. Y es que al final, detrás de este discurso antiimpuestos está el sálvese quien pueda. Los socialistas estamos más en generar riqueza, en redistribuirla y en no dejar a nadie atrás. Y hasta aquí el datos que te interesan de hoy. Seguimos con Zona Roja. Nos acompaña ahora en este plató Óscar López, ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, secretario general del PSOE de Madrid. Muchas gracias por acompañarnos en Zona Roja. Óscar, lo venimos hablando durante todo este programa. Se cumplen 5 años de la pandemia. ¿Se merecía Madrid esta presidenta en uno de los peores momentos de nuestra historia? Gracias por invitarme y enhorabuena por esta iniciativa de tener al PSOE presente en todas partes, como dijo nuestro fundador, ¿no? Pablo Iglesias. Mira, la respuesta es muy sencilla, no se la merecía. Y hay un asunto muy concreto, que es el que diferencia a Madrid del resto de comunidades. Solo en Madrid hubo un protocolo de la vergüenza que dijo que no había que derivar a pacientes de las residencias a los hospitales. Es la única comunidad autónoma donde ocurrió esto. Por tanto, hay una responsabilidad evidente de Ayuso y del Gobierno de la Comunidad de Madrid que dio esa orden, esa instrucción a los hospitales para que no derivara pacientes. En el documental que emitió anoche Televisión Española, que pudimos ver sobre lo que pasó en Madrid, en las residencias, en la comisión de investigación se ve que hay un momento en el que se le pregunta al responsable de las residencias, al responsable de la patronal de las residencias, y hay una pregunta muy concreta, muy directa, muy sencilla, de un diputado que le dice qué pasó con las personas mayores que tenían un seguro privado. Y con toda naturalidad responde, la respuesta hiela la sangre, porque dice, por supuesto, fueron derivados a su hospital privado. Es decir, que en Madrid, durante la pandemia, si se tenía un seguro privado, se iba al hospital. Pero si no, estaban cerradas las puertas de los hospitales. Seguían en las residencias y murieron en las residencias.
7.291 víctimas en las residencias por la negligencia de la Comunidad de Madrid. Esa es la verdad, que va a perseguir a Ayuso hasta el fin de los días y que yo estoy convencidísimo de que, por supuesto que también va a estar muy presente en la mente de todos los madrileños y madrileñas lo que hizo en la Comunidad de Madrid, solo en la Comunidad de Madrid, en ningún otro sitio. Esa es la diferencia de lo que pasó en Madrid. ¿Hubiese sido diferente si el PSOE hubiese gobernado la Comunidad de Madrid? Absolutamente. Primero porque toda la apuesta política del PP en la Comunidad de Madrid pasa por el deterioro de los servicios públicos. Y esto es lo que la gente tiene que comprender. La política que fomenta el Partido Popular en la Comunidad de Madrid es hacer negocio con todo, incluso con los derechos. Y para que la sanidad sea un negocio, para que la educación sea un negocio, para que la residencia sea un negocio o para que la vivienda sea un negocio, hay que bombardear la sanidad pública, la educación pública, las dependencias, todo lo que tiene que ver con el sistema de dependencia, con las residencias o la vivienda pública, que se vendió en su día a fondos buitre. Se trata de hacer que lo público sea de peor calidad para que la gente no tenga más remedio que hacerse un seguro privado. Esa es la apuesta política de Ayuso y del PP de la Comunidad de Madrid. Es decir, perjudicar a la inmensa mayoría para favorecer el negocio de unos pocos, un negocio milmillonario, claro. Ayuso lleva tiempo confrontando desde su posición de presidenta de la Comunidad de Madrid con el gobierno central. ¿Es lícito? Bueno, yo creo que Ayuso lo que lleva es inventando polémicas todos los días para no hablar de su gestión. No sabe cómo tapar lo que pasó en las residencias, lo que pasa con la vivienda en Madrid, lo que pasa con la sanidad o con la educación. Por lo tanto, hay un truco muy viejo que aplica muy bien, que es que la mejor defensa es un buen ataque. ¿A quién ataco? Al presidente del gobierno. ¿A quién le culpo de todo? Al presidente del gobierno. Aunque luego la realidad sea que cuando se invierte dinero en la vivienda en Madrid es del gobierno de España. Cuando Madrid recibe 30.000 millones de euros más que con el anterior gobierno de Rajoy es con Pedro Sánchez. Cuando en Madrid, si estuviéramos aplicando la ley de vivienda, estarían bajando el precio de los alquileres, como ha ocurrido en Cataluña, que sí aplica la ley de vivienda. Entonces, se trata de una estrategia absolutamente vieja. Es verdad que ahora con muchos más pseudomedios, con muchos generadores de bulos, muchos de ellos financiados con el dinero público de la Comunidad de Madrid, para tratar de ocultar la realidad, para no hablar de la gestión de la Comunidad de Madrid, para hablar de otra cosa. Otra de las cosas, de los mantras que lleva repitiendo la presidenta de la Comunidad de Madrid estos últimos meses es que Madrid no tiene deuda. Madrid tiene deuda. Madrid tiene deuda y más cara que los demás, porque como no se acogió al FLA, como pidió esa deuda a bancos privados, resulta que paga más tipo de interés que las comunidades que sí se acogieron al FLA. Por lo tanto, no es que a Madrid le convenga la condonación de la deuda, es que le conviene más que a los demás, porque paga una hipoteca más cara, porque paga un tipo de interés más caro que los que sí que están en el FLA. Por lo tanto, Madrid se ahorraría más que comunidades que sí que están en el FLA y pagan menos interés. Es bien sencillo de entender. Puede usted tener una hipoteca con un banco a un porcentaje o con otro. Los que están en el FLA pagan menos interés que la Comunidad de Madrid y, por lo tanto, el ahorro que le supondría a Madrid el pago de los intereses es mayor que el que le supone a quienes sí se acogieron al FLA. Eres secretario general del PSOE de Madrid desde hace apenas un mes. ¿Qué tiene que aportar Óscar López a los madrileños y madrileñas? Pues yo soy uno más, eso sí, con muchas ganas, con mucha ilusión, con sabiendo la dificultad de la tarea, pero también la importancia de la tarea. Yo digo que ganar Madrid y sobre todo ganar frente a un modelo que es el de la peor política, el de la política basada en el insulto, basada en la mentira, basada en la privatización, que es lo que hace la señora Ayuso, yo creo que es una verdadera misión de servicio público, una verdadera misión de servicio público. Yo, después de muchos años dedicado a la política, no hay nada que me motive más que provocar un cambio en Madrid, por las mayorías, por la mayoría de madrileños y de madrileñas que están pagando, que esos sí que son las víctimas de las políticas de la señora Ayuso. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, Óscar, ha sido un placer, gracias por hacernos un hueco en tu agenda y seguimos aquí en PSOE Play, nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a vosotros. My fingers keep on clicking to the beating of my heart. Hey, I can't stop my feet. Ebony and ivory and dancing in the street. Hey, it's 'cause of you. The world is in a crazy, hazy hue. My heart is beating like a jungle drum. Ba-da-dum-ka-dum-ka-dum-dum-dum-dum. My heart is beating like a jungle drum. Rock-a-toca-toca-toca-toca-toca-toca.